Cordial saludo. A continuación veremos los métodos de evaluación de condiciones de trabajo. Aunque a nivel mundial existen muchos métodos de evaluación de condiciones de trabajo, los que se mostrarán a continuación se basan en los principales métodos normalizados aplicados en Colombia para tal fin. Los métodos que miraremos a continuación son los siguientes: la Guía Técnica Colombiana GTC 45 para evaluación de peligros que generan accidentes de trabajo y determinación cualitativa del nivel de eficiencia de los peligros higiénicos para los peligros que generan enfermedad profesional. La Guía Técnica Colombiana GTC 45 es una guía que proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Bueno, para identificar los peligros y valorar los riesgos que generan accidentes de trabajo, generalmente seguimos el siguiente esquema. Lo primero que hay que hacer es definir un instrumento para recolectar la información. Esto es una lista de chequeo donde identifiquemos el proceso, la zona, el lugar, las actividades, las tareas, los peligros, la clasificación de los peligros, qué efectos posibles, la evaluación del riesgo, la valoración del riesgo, los criterios para establecer los controles, las medidas de intervención. Y este instrumento puede ser simplemente un checklist o un cuadro en Excel donde podamos establecer todas estas variables para recolectar la información de nuestros peligros. En segunda instancia tenemos que clasificar los procesos, las actividades y las tareas. Es decir, planificar en qué lugar geográfico están mis áreas de operación, las etapas del proceso, es decir, si es una etapa de elaboración, de producción, es una prestación de un servicio, las áreas específicas, si están en el área de producción o estamos en un área de molienda, de aserrío, según el tipo de actividad de la empresa, si las tareas son propias o no son propias de la empresa. En tercer lugar, tenemos que identificar los peligros. Para identificar los peligros tenemos que hacer una descripción general de cada peligro que identifiquemos. Esto es si existe una situación que pueda generar daño, quién puede sufrir el daño, cómo puede ocurrir el daño o cuándo puede ocurrir el daño. También vemos los efectos posibles que pueden causar en el organismo de la persona, tanto para la salud como para la seguridad. En cuarto lugar, tenemos que identificar los controles existentes. ¿En dónde podemos encontrar controles? En la fuente, en el medio o en el individuo. Para proceder a valorar el riesgo. La valoración del riesgo incluye una definición de criterios de aceptabilidad del riesgo, una evaluación de los riesgos como tal, donde nosotros debemos determinar el nivel de probabilidad y el nivel de consecuencia de cada peligro. Para eso utilizamos unas tablas establecidas en la Guía Técnica Colombiana GTC 45 que nos dan unos valores. Ejemplo, para el nivel de eficiencia del riesgo, desde 0 o que no se le asigne valor hasta 10, donde 0 o un valor cercano a 0 es bajo y donde un nivel cercano a 10 es muy alto. Luego determinamos el nivel de exposición de la misma forma utilizando las tablas establecidas en la GTC 45. Entonces, si la situación de riesgo tiene un nivel de exposición esporádico, asignamos un valor de 1, pero si es ocasional, un valor de 2, frecuente 3, y si es continuo ese grado de exposición,
ponemos un valor de 4. Ahora, con esos dos valores determinamos el nivel de probabilidad en una matriz donde relacionamos el nivel de deficiencia con el nivel de exposición. Ahora bien, para determinar el nivel de consecuencias, también se emplea una tabla donde las consecuencias más bajas o más leves tienen un valor de 10 y caso extremo, si es mortal o catastrófico, tiene un valor de 100. Con esto, ¿qué determinamos nosotros? El nivel del riesgo. ¿Y cómo determinamos este nivel del riesgo? Simplemente multiplicamos el nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia y lo ubicamos en la siguiente matriz. Si ustedes se pueden dar cuenta, la parte inferior derecha es la parte baja. Ya en el medio tenemos en amarillo un nivel de riesgo medio, y alto, muy alto, tenemos hacia la parte superior izquierda los números que representan el color rojo. Si ustedes se ponen a relacionar el 100 con el nivel de consecuencias, que puede ser mortal, con el nivel de probabilidad, con una exposición continua que tenemos entre 24 y 40, entonces muy probablemente nos da un valor entre 2400 y 4000, que sería un nivel de riesgo de intervención 1. ¿Esto qué nos traduce? Que es una situación crítica. Se deben suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo el control. Se requiere una intervención urgente. Y así, entre más disminuya el nivel del riesgo, pues la interpretación va a ser menor. Y esto nos permite decidir si el riesgo es tolerable o no. Luego, como sexto punto, elaboramos un plan de acción para el control de los riesgos. De acuerdo al grado de peligrosidad de cada riesgo, lo que nos permitimos es priorizar qué riesgos son más altos y a ellos damos prioridad para la intervención. Como séptimo punto tenemos los criterios para establecer los controles. Pues podemos tener muy en claro que son los siguientes: el número de trabajadores expuestos, la peor consecuencia, la existencia de algún requisito legal asociado, son unos criterios muy importantes para definir. Ahora, como octavo punto tenemos las medidas de intervención. ¿Qué es lo ideal para las medidas de intervención? Manejar primero si podemos eliminar el riesgo, luego si lo podemos sustituir. Si no lo podemos sustituir, entonces implementar controles de ingeniería. Si no es posible unos controles de ingeniería, nos vamos con los controles administrativos. Y por último, como último control, los equipos o elementos de protección personal. Entonces, esa es como una jerarquía que se maneja en la intervención de riesgo. En noveno lugar tenemos la revisión de la convivencia del plan de acción. ¿Esto qué es? Que la organización debe evaluar si este plan de acción realmente se acoge y nos garantiza que el riesgo se va a disminuir, y la ejecución va a ser la ejecución de esos controles va a ser un proceso eficaz en cuanto a dinero, recursos y tiempo de implementación de esos controles. Como décimo tenemos el mantenimiento y actualización. Es muy importante realizar mantenimiento y actualización a estos peligros. ¿Por qué? Porque día a día se van presentando nuevas actividades, nuevas situaciones. Ahora bien, el segundo caso,
En el anexo C de la misma guía GTC 45, cuando no se tienen disponibles mediciones de los peligros higiénicos, se pueden utilizar algunas escalas para determinar el nivel de deficiencia y así poder iniciar la valoración de los riesgos que puedan derivar de estos en una forma muy sencilla. ¿Qué quiero decir? Que para valorar los riesgos que generan enfermedad profesional, lo ideal es utilizar aparatos cuantitativos, es decir, que nos den un valor real del grado de riesgo. Les voy a dar un ejemplo. Si vamos a evaluar el ruido, si disponemos de un sonómetro, este sonómetro nos va a decir cuántos decibeles nos está generando cierto equipo, cierta máquina. Si nos genera más de 85 decibeles, es porque ya el riesgo es muy alto. Si hay una exposición para esos 85 decibeles a 8 horas, es porque es un riesgo alto y es una medida objetiva. Pero realmente estos aparatos, muchas de las empresas no los tienen. Por eso quiero aprovechar esta ocasión para exponer una herramienta que nos da esta guía para evaluar de manera cuantitativa estos peligros. ¿Qué quiere decir cuantitativa? Quise decir cualitativa es porque vamos a ver cualidades de esos peligros. Bueno, para valorar de forma cualitativa los riesgos higiénicos, es decir, los que nos generan enfermedad profesional, podemos utilizar la siguiente escala que voy a explicar a continuación. Ejemplo, para los riesgos físicos como la iluminación, el ruido, las radiaciones ionizantes, las no ionizantes, las temperaturas extremas y las vibraciones, podemos emplear la siguiente escala de valoración. Un ejemplo, la iluminación. Es muy alto el peligro si hay ausencia de luz natural o artificial. Podemos tener un riesgo alto si hay deficiencia de luz natural o artificial con sombras evidentes y dificultad para leer. Obviamente tenemos un riesgo medio si hay percepción de algunas sombras al ejecutar la actividad, ejemplo, al escribir. Pero es un riesgo bajo si hay ausencia de sombras en nuestro lugar de trabajo. Es un ejemplo con el tipo de iluminación que nosotros podamos tener, ya sea natural o artificial. El ruido, ¿cómo lo podemos valorar? Si usted no escucha una conversación a una intensidad normal, como la que estoy yo hablando en este momento, a una distancia menor a 50 centímetros, es porque hay un ruido muy alto y lógicamente esto no nos permite escuchar a una persona hablando en tono normal. Hay una cualidad, cuando el ruido es bajo es porque no hay dificultad para escuchar una conversación a una intensidad normal a más de 2 metros. Si yo me paro a 2 metros de una persona y le hablo y me escucha, es porque el ruido es bajo. Radiaciones ionizantes, cuando tenemos exposición frecuente. Y podemos decir que es un grado de riesgo muy alto. Una o más veces por jornada o turno tenemos exposición a este tipo de radiaciones, como rayos X, rayos gamma, rayos beta o rayos alfa. Tenemos una exposición baja cuando rara vez o casi nunca sucede la exposición a ese tipo de radiaciones. Las radiaciones no ionizantes. Es muy alto cuando tenemos 8 o más horas de exposición por jornada o turno. Que un ejemplo de radiación no ionizante, la del sol. Si estamos expuestos al sol por más de 8 horas es porque tenemos un riesgo alto. Tenemos un riesgo bajo, al caso extremo, si nuestro grado de exposición son menos de 2 horas por jornada o turno. Ahora, las temperaturas extremas, extremo es frío o es caliente. Si sentimos
una percepción subjetiva de calor o frío en forma inmediata en el sitio, es decir, como cuando uno entra a la nevera que inmediatamente siente esa percepción de frío, es porque es un riesgo muy alto. Es bajo si la sensación del clima es de confort. Las vibraciones. Es muy alto si se perciben notoriamente las vibraciones en el puesto de trabajo, aún sin estar manejando las máquinas. Pero es bajo si la existencia de vibraciones, que pueden haber vibraciones pero no son percibidas en el puesto de trabajo, aún manejando máquinas que produzcan vibración. Un ejemplo de vibraciones altas, digamos, puede ser el vibrador que utilizan para el concreto, cuando están dando mayor consistencia al concreto en las labores de fundido. Ahora bien, en cuanto al segundo cuadrito que tenemos aquí, es el riesgo biológico, que nos encierra el riesgo biológico, los virus, las bacterias y los hongos. Es muy alto cuando en el ambiente de trabajo nos provocan una enfermedad grave y constituye un serio peligro para los trabajadores. Hay un grado alto, un riesgo alto de propagación del virus, de la bacteria o del hongo, y se conoce un tratamiento eficaz en la actualidad. Pero es bajo cuando es poco probable que cause una enfermedad, no hay riesgo de propagación y no se necesita ningún tratamiento para combatir este virus o esta bacteria o el hongo presente en el ambiente. En nuestro tercer cuadrito tenemos los riesgos biomecánicos, que estos se nos clasifican en la postura, los movimientos repetitivos y el esfuerzo, sin dejar por fuera la manipulación de cargas. Un riesgo biomecánico por postura muy alto implica posturas con un alto riesgo extremo de lesión osteomuscular. Deben tomarse medidas correctivas inmediatamente. Es medio cuando las posturas tienen un riesgo moderado de lesión osteomuscular sobre las que se precisa una modificación, aunque no inmediata, es decir, que aguanta. Pero es bajo si las posturas que se consideran normales sin riesgo de lesiones musculoesqueléticas, en las que no es necesaria ninguna acción, simplemente adoptamos las posturas pero no hay riesgo de ninguna lesión a la persona. Hay movimientos repetitivos con un grado de peligrosidad alto cuando realizamos movimientos de trabajo en ciclos de trabajo menores a 30 segundos o un minuto. Concentración de movimientos que utiliza pocos músculos durante el 50% del tiempo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros realizamos un movimiento con nuestra mano derecha, estamos utilizando menos del 50% de nuestros movimientos, estamos utilizando una sola mano y realizamos movimientos con una frecuencia de 50 movimientos por segundo, digámoslo así. Hay más de 30 ciclos en un minuto. Entonces por eso tenemos un riesgo alto. Es bajo cuando la actividad no exige el uso de los miembros superiores o es breve y entrecortada por largos periodos y se presentan pausas en esos movimientos repetitivos. Hay esfuerzo muy alto cuando la actividad es intensa y en donde el esfuerzo es visible en la exposición facial del trabajador. Ahí es muy importante nosotros percibir esta cualidad. El trabajador demuestra en su cara la arruga o simplemente hace un gesto porque tiene que levantar eso tan pesado y está realizando un esfuerzo. Hay una contracción muscular visible. Ahora, bajando la escala, en un riesgo medio el esfuerzo se puede medir con una actividad con esfuerzo moderado, ¿sí? No se le nota en la cara al trabajador, pero hay esfuerzo. Ya es bajo cuando no hay esfuerzo aparente, ni resistencia, ni existe libertad, y existe libertad para moverme con
con mi computador, digámoslo así. Es un portátil que puede pesar entre 3 kilos, 5 kilogramos, entonces no hay esfuerzo realmente o el riesgo es bajo. En la manipulación de cargas, se dice que es muy alto cuando la manipulación de cargas hay una gran probabilidad de tener una lesión musculoesquelética y se deben tomar medidas correctivas inmediatamente. Y es bajo cuando no se manipulan cargas. Y si se realiza, no se evidencian riesgos de lesiones musculoesqueléticas. No es necesario ninguna acción para esos. Por último, pues tenemos el tema de los riesgos psicosociales. ¿Cómo se miden los riesgos psicosociales? Pues los riesgos psicosociales se dicen que tienen un grado de peligrosidad muy alto si el nivel de riesgo tiene una alta posibilidad de asociarse a respuestas muy altas de estrés. Hay personas que, aunque ustedes no lo crean, entran en estados de estrés que les generan parálisis temporales de partes del cuerpo, incluso que llegan a tener hasta 2 y 3 meses de incapacidad por los altos niveles de estrés que se manejan. Por consiguiente, las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoría requieren intervención inmediata en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. Es bajo si no se espera que los factores psicosociales que se obtengan puntuaciones en este nivel relacionados con síntomas o respuestas de estrés significativas. Un trabajo de poca exigencia mental. Ahora bien, como un plus a esta clasificación y valoración de peligros, pues tenemos los peligros químicos, que si bien no están de lleno incluidos ni en la escala de valoración cuantitativa, que fue la primera que vimos, ni en la escala de valoración cualitativa, que fue la segunda que vimos, los riesgos químicos nos pueden generar tanto accidentes de trabajo como enfermedad profesional, por lo cual se manejan un nivel de eficiencia para los peligros químicos, también encontrados en una tabla de equivalencia de clasificación y nivel de eficiencia. Ejemplo, es muy alto un peligro químico, una sustancia química o una mezcla que con una muy corta exposición pueda causar muerte o daño permanente en caso de atención médica inmediata. Y requiere atención médica inmediata. Ejemplo, si tenemos contacto o ingerimos ácido fluorhídrico, muy probablemente nos vamos a morir. Es un peligro muy alto. Ahora, puede ser muy bajo o bajo cuando la sustancia o la mezcla, bajo las condiciones de exposición normal, causan irritación, pero solo yet we tend through the night like a bee out in my way.